Muy bien. Vamos a empezar con el shiur. Como decía la promo, vamos a conocer más de cerca a uno de los personajes más importantes de esa época y que tiene trascendencia hasta el día de hoy. Hasta ahora estuvimos viendo a los sabios, estuvimos analizando la vida de los sabios que vivieron durante el siglo de oro español. Y ahora vamos a empezar a investigar, recorrer la vida de los judíos ashkenazim. Y entonces el primer personaje que vamos a conocer de nuestra historia, súper trascendente, es Rabbeinu Gershom Ben Yehuda o Rabbeinu Gershom Meor HaGolá, la luminaria de la Golá, del Galut sería, ¿sí? Ya calculo, la semana que viene vamos a hablar más del trasfondo geopolítico en la que viven los Yehudim que habitan lo que sería Ashkenaz, que sería Alemania, Francia, Italia en un principio. Vamos a recorrer esa zona. Rabbeinu Gershom nació en el año 960. Falleció en el año 1040. Un minutito que quisiera confirmar algo. Rabbeinu Gershom nació en Francia, en la ciudad de Metz. Cuando era joven, ¿se acuerdan de ese famoso naufragio? No era un naufragio en realidad. Ese famoso barco que fue atacado por los piratas que estudiamos en las primeras clases y que 4 grandes rabinos fueron, tomados como rehenes y vendidos en diferentes mercados, y de manera increíble esto sirvió para que se fundaran grandes yeshivot fuera de Sura y Pumbedita, de donde ellos venían, de Babilonia. Y así como vimos que se fundó la Gran Yeshiva en Córdoba y una en Túnez, y uno de estos náufragos, que se llamaba Rabbi Natán Ben Itzhak, uno de estos 4, Rabbi Natán fue liberado en Francia y funda una yeshiva en Narbona. Narbona es en el sur de Francia, es toda una zona muy interesante. Francisca les puede contar de la familia de ella, si no me equivoco, viene de judíos de esa zona. No, estás hablando, igual no te vamos a escuchar. Espera que te tengo que liberar el micrófono. Espera.
Francisca. A ver, sacate el micrófono. No era la familia de Alberto, pero venían de España. Bueno, Era pero de no la época de la no, Inquisición. Era de la época de la Inquisición, pasaron por todos estos lados y fueron a parar por el visir otomano y fueron a parar, ellos fueron a Grecia, una parte paró. Bueno, pero no me hablaste de un viaje a Montpellier, porque ahí estaba... Ahí es Narbona, sí. Sí, pero Exacto. fuimos justamente con toda la familia del apellido de mi suegra, que se reúnen, se tenían que reunir el año pasado, ahora veremos para el que viene, y fue en Narbona, y en Montpellier está la sinagoga más antigua de Francia y la mikve más antigua de Francia. Así es. Bueno, te voy a volver a hacer mute, para que no... Pero en Narbona hay muchos. Exacto. Voy a ponerte de vuelta el mute. En esta zona, en Narbona, estudió Rabbi Gershom Meor Agola. En esta yeshiva, y su maestro, su gran maestro fue alguien que se lo conocía como Sir Leontín, pero su nombre completo era, ya se los digo un minutito, Rabbi Meir Leontín, así se lo llamaba. Rabbi Meir Leontín, que Rabbeinu Gershom es el que él dice que toda la Torah que él sabe y recibió se la debe a él, a Rabbi Meir Leontín. Bueno, imagínense el cariño que había entre maestro y alumno, como Rabbi Gershom era realmente una luminaria, tan estrecha era la relación que finalmente Rabbeinu Gershom se casa con la hija de su gran maestro, que se llamaba Débora, ¿sí? Una gran mujer también. Después de esto, Rabbeinu Gershom se traslada a cumplir su sueño. ¿Cuál es el sueño de un Ben Torah? Seguir creciendo en el estudio de la Torah. Y entonces viaja con su esposa a la ciudad de Pumbedita, en Babilonia. Y él dice que esos años fueron los años más felices de su vida, en los que estaba dedicado por completo al estudio de la Torah. Una dedicación absoluta. Quiero aclarar que la vida de Rabbi Gershom es una vida de novela. Ahora vamos a hablar un poquito de los detalles de su vida. Es una vida que bien podría ser hecha una película y no habría que agregar nada que la imaginación, porque las cosas que a él le pasaron en su vida, como vemos, vivió 80 años, es mucho para esa época. Su vida tuvo muchos acontecimientos, y de esos acontecimientos, de la experiencia que le tocó vivir, es que también Rabbeinu Gershom nos dejó sus famosas takanot, o leyes que impuso. Ahora vamos a ver y analizarlo bien. Vamos a ver lo que tenga que ver con su estudio, con su grandeza, y también la vida, lo que parecería como una leyenda, porque es una vida como legendaria. Como dijimos, Rabbeinu Gershom se fue en busca de más conocimiento de Torah a la ciudad de Pumbedita, y ahí estudió durante años. Pero llegó un momento en que ya tenía que dedicarse a salir un poco al mundo, y se traslada con su esposa a la ciudad
de Constantinopla, ¿sí? Lo que sería hoy en día ¿sí? ¿Quién es? Esmirna, ¿no? Constantinopla era en ese momento una metrópoli. Rabbeinu Gershon tenía un talento muy especial con sus manos. Desde chico era muy bueno con sus manos y aprendió el oficio de orfebrería y se convirtió en orfebre. Estudiaba Torá y para mantenerse realizaba trabajos de orfebrería. Una vez pasó, ahí en Constantinopla, un tiempo después, que hubo un gran incendio en la ciudad. Un incendio, piensen en esas épocas, los incendios arrasaban con las ciudades porque había mucha madera, mucho material inflamable. Ese incendio dejó a la ciudad en un estado terrible y comenzaron a caer las personas como moscas ante una gran peste. Como pasa cuando hay estas cosas, después vienen las enfermedades que digamos, hacen terrible, las consecuencias terribles de esto, ¿no? Bueno, y entonces, nuestro Rabbeinu Gershon, que era orfebre, era una persona de un alma muy especial. Y él no podía permanecer ajeno o indiferente a la necesidad que lo rodeaba. Él había estudiado en su juventud medicina también. Y entonces se dedicó a luchar contra esta peste que azotaba la ciudad de Constantinopla. Día y noche trabajó para salvar la vida de la gente. Bueno, y fue muy exitoso en esto. Salvó muchísimas personas. Imagínense que el nombre de él se hizo muy famoso, porque fue el médico, llamémoslo así, salvador de tanta gente. En ese entonces, el rey que estaba en Constantinopla se llamaba Basil. Y este Basil era una persona bastante malvada, llamémoslo así, una persona más bien simplón. Y se dejaba llevar por los consejeros que tenía a su alrededor. Uno de ellos era especialmente maligno y por sobre todas las cosas odiaba a los judíos. Y entonces este ministro influyó sobre él para que, le dijo así, todo el tema del incendio fue provocado por los judíos. Vieron, los judíos siempre tenemos la culpa de todo. Y entonces lo que habría que hacer es echarlos de Constantinopla. Y bueno, y el rey, que no era un hombre bondadoso, le dijo, tenés razón, vamos a hacerlo, y firmó un edicto para expulsar a todos los judíos de Constantinopla. Inmediatamente después de esto, la hija del rey enfermó y nadie podía curarla. Y ahí fue donde, mientras la hija estaba prácticamente moribunda, Rabbeinu Gershom escuchó que la princesa estaba en su lecho de muerte y decidió que iba a probar si podía curarla. Entonces pidió que lo llevaran frente al rey. Ya era un médico, se había hecho famoso
por su acción en la ciudad, el rey lo escuchó y él le dijo así, el rey: si la curás, voy a estar en deuda con vos siempre. Si no la curás, si mi hija muere, entonces vos también vas a morir. Y a pesar del riesgo, Rabbeinu Gershom dijo que estaba de acuerdo en intentar curar a la princesa. Cuando la revisó, realmente vio que había 0 posibilidades de salvarla a través de la ciencia. Así que lo que hizo fue rezar a Dios para pedirle que lo ayudara a curarla. Empezó a tratarla y la princesa reaccionó positivamente a las curaciones, al tratamiento que él estaba haciendo, y finalmente la princesa se recuperó. Ahí el rey que estaba y la reina estaban tan felices de su hija viva, salvada, sana y salva, así que, ¿qué hicieron? El rey le dijo: ahora todo lo que me pidas te voy a dar, te voy a hacer un hombre rico, te voy a dar todo lo que me pidas. Rabbeinu Gershom le dijo: no quiero cobrar un centavo. Lo que sí te voy a pedir es que puedas abolir el edicto que firmaste para expulsar a los judíos de Constantinopla. Y la verdad que esto al rey lo conmovió, ver cómo una persona podía tener tanta dignidad de no aceptar ninguna paga para sí y siempre pensar en el otro. Así que, por supuesto que anuló este decreto, y desde ese momento nació una gran amistad entre el rey y Rabbeinu Gershom. Estamos contando la vida, digamos, de aventuras que le tocó vivir a Rabbeinu Gershom. Todavía no estamos hablando nada de lo académico que nos dejó Rabbeinu Gershom. Estamos contando su vida y las cosas esos sucesos increíbles que le tocaron vivir. Y cómo él actuó también, que eso también es una gran enseñanza en particular. Cuestión que en algunas conversaciones Rabbeinu Gershom le contó a este rey que Shlomo Amelech, el rey Salomón, poseía un trono de oro puro que tenía un mecanismo especial, que cuando él ascendía, Shlomo ascendía al trono, ni bien pisaba, tenía 6 escalones, ni bien pisaba los escalones, tenía diferentes figuras con animales, y los animales se movían y le ponían las patas para que él pudiera apoyarse y subir, y cuando llegaba y se sentaba había un águila, esto cuenta el Midrash, que le colocaba la corona en su cabeza, y todo esto lo hizo Shlomo Amelech con toda su inteligencia y grandeza y conocimiento, y también había seguramente parte de la gran profecía y la gran sabiduría de Torah que tenía Shlomo. Pero esto inspiró a nuestro rey de Constantinopla para querer tener un sillón igual. Él quería tener un sillón como el rey Salomón. No fue el primero, ¿eh? Saben que cuando en una de las ocasiones que hubo una guerra en Eretz Israel, muchos años antes, trae que un faraón, no el faraón que nosotros conocimos de Egipto, uno posterior que se llamaba Paró Nejo, él también quería un sillón así, quería subirse al sillón de Shlomo, y el sillón, en vez de recibirlo, le dio como si fuera una patada, lo rechazó, y desde ese entonces del golpe quedó rengo. Por eso se llamaba Paró Nejo. Nejé quiere decir
el que tiene una renguera, alguna incapacidad, discapacidad, perdón. Entonces, volvemos a Rabbeinu Gershom, este gran amigo, el rey de Constantinopla, quiere un sillón igual. Y sabiendo que Rabbeinu Gershom era, además de un gran sabio, un orfebre, le encarga la construcción de este sillón. Ahora, este sillón de oro puro y plata pura era un gasto enorme. Rabbeinu Gershom le dice, no, yo no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no voy a trabajar solo, tenía que tener empleados. ¿Y cómo puedo yo poner las manos en el fuego por los empleados míos? ¿Cómo sé que no van a robar oro o plata? Puede pasar. ¿Cómo lo vamos a notar? Es muy complicado. Sin embargo, el rey no quiere escuchar la negativa de Rabbeinu Gershom y le encarga esto. Rabbeinu Gershom, por supuesto, construye este sillón, que es una maravilla, con todos los mecanismos, tal cual se los había descrito al rey, con los animales que se movían, con todas las cosas, con el águila que venía y le colocaba la corona, todo un mecanismo impresionante. El día que esto se iba a concretar, se hizo una fiesta muy grande, cuando el rey lo iba a mostrar a todos sus súbditos, el rey no se animó a subir primero, tenía miedo porque no conocía los mecanismos. Entonces le pidió primero a Rabbeinu Gershom que sea él el que active, o sea, que él ponga en actividad el sillón, que él suba y se siente, y bueno, se vio todo el espectáculo de todos los mecanismos que funcionaron a la perfección y todo el mundo aplaudió, y por supuesto que después el rey lo hizo y estaba feliz. Pero esto no quedó ahí. Lamentablemente, el ministro, nuestro amigo, el ministro malvado, que creo que se llamaba algo así como Juan o algo parecido, Johan, no recuerdo exactamente, no estaba más que envenenado viendo el éxito que tuvo Rabbeinu Gershom. Primero le salva a la hija al rey, se hace amigo del rey, le encarga este sillón y lo hace y todos son testigos de la grandeza y del conocimiento y del éxito de Rabbeinu Gershom. Esto era demasiado para él. Entonces fraguó un plan para sacárselo de encima a Rabbeinu Gershom, terminar con la vida de él. ¿Qué hizo? Le dijo al rey que él está seguro que Rabbeinu Gershom se quedó con parte del oro que se había usado para el sillón. El rey le dijo, ¿y vos cómo sabés? ¿Tenés pruebas para eso? Entonces le dijo, no, la verdad que no. Yo sé cuánto oro vos le diste, tantos y tantos kilos de oro, pero el sillón era tan inmenso y tan pesado que era imposible, no había una balanza que lo pudiera pesar. No existía una balanza que lo pudiera pesar, no en esa época. Entonces estaba atrapado en esto, ¿cómo se puede pesar el sillón para demostrar que falta oro? Rabbeinu Gershom sabía que seguramente faltaba oro. ¿Por qué? Porque realmente a los empleados seguramente algo robaron. Y también se pierde un poco de material en el momento que se va haciendo esto. Pero no había manera de demostrarlo de todas maneras. Y entonces, acá tenemos que hacer un paréntesis y contar algo que tiene que ver con la vida
personal de Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon, como contamos, estaba casado con su esposa Dvora, que era una tzadiket, una mujer increíblemente, imagínense, hija de quién era, del gran Sir Leontín, y además esposa de Rabbeinu Gershon por tantos años. Tenía brillo propio. Pero la pareja tenía algo que los ponía muy tristes. No habían tenido descendencia, no habían tenido hijos. Entonces, en esta instancia, la propia Dvora hace lo que hizo nuestra matriarca Sara. Le dice a Rabbeinu Gershon que se case con otra mujer más joven, porque ella ya también era más grande. Así iba a poder tener hijos, descendencia. En ese entonces estaba permitido tener más de una esposa. Rabbeinu Gershon le hace caso a la esposa también le elige a la esposa, a la candidata. Y Rabbeinu Gershon se casa con esta mujer. Esto es lo que pasó en la vida, ¿sí? No en este mismo momento. Esta segunda esposa tenía contactos con gente de la realeza. Le gustaba frecuentar el palacio, como su esposo era el amigo personal y médico personal, Rabbeinu Gershon, del rey y todo esto. A ella le gustaba darse con la gente de la realeza. En cierta ocasión, alguien relacionado con este ministro le dice a esta mujer que están buscando la manera de poder pesar el sillón que su marido hizo. Y no saben cómo, no hay manera, no existe una balanza. Pero seguramente su esposo, que es tan sabio, debe tener la respuesta. Por supuesto que Rabbeinu Gershon no le contó a nadie cómo se podía pesar el trono, porque sabía que de eso dependía su vida. Lamentablemente esta mujer, para caer simpática ante la gente, vieron cuando alguien se siente muy cómodo en el jet set, se siente aceptado falsamente, pero no importa, ella se sentía como que era aceptada en este ambiente, decidió preguntarle a Rabbeinu Gershon cómo se podría pesar el trono, pero no diciéndole para qué quería saberlo. Se lo preguntó como esposa, en la intimidad de su hogar. Y Rabbeinu Gershon le dijo, existe la manera. Se lo pone al trono en un barco, en la orilla, ¿no? El barco se va a hundir una cantidad hasta cierto nivel. Ahí donde queda hundido el barco se debe hacer una marca, retirar el trono, el barco va a volver a flotar, pero la marca va a estar ahí. Y después, con rocas pesadas, se van introduciendo en el barco hasta que el barco vuelva al nivel donde se marcó con el trono. Después se retiran las rocas, se van pesando y así se sabría cuánto pesa el trono. Esta mujer, lamentablemente, contó el secreto para ganarse la confianza de la gente del palacio, traicionando a su esposo.
por supuesto que lo primero que hizo este malvado fue contarle al rey. Hicieron todo este mecanismo y por supuesto que algo de oro faltaba. Y entonces el rey, con la ayuda de su ministro malvado, no tuvo otra salida que castigarlo a Rabbeinu Gershom. Pero en lugar de matarlo en la horca, como hubiera correspondido por ladrón, pongámoslo así, decidieron ponerlo en una torre en medio del desierto, la torre cerrada completamente, era muy alta, o bastante alta, no se podía bajar, y con la puerta cerrada desde afuera, sin agua y sin comida. Y así fue llevado Rabbeinu Gershom. Esto es lo que, miren lo que es, les digo que es como para una historia realmente increíble. Es trasladado ahí Rabbeinu Gershom. Al otro día, desde la alta ventana, varios pisos arriba donde él estaba, Rabbeinu Gershom escucha a alguien llorar. Se asoma a la ventana y ve que es su esposa Dvora, que vino y le dijo: vengo a morir con vos. No quiero vivir. Yo voy a morir con vos. Y Rabbeinu Gershom le dijo: no, todo lo contrario, no vas a morir. Vamos a vivir juntos y bien. Y le dijo, bueno, todo un sistema como para elaborar una soga con gusano de seda, algo impresionante, porque este hombre era un sabio en muchísimas cosas. Y finalmente ella le puede hacer subir, digamos, con este animalito, le sube la soga y él baja y se salvan, ¿no? A todo esto cuenta la leyenda esta que este John, el famoso malvado Johan, decide, después de un par de semanas, decide ir a ver el cadáver de su enemigo, quiere tener satisfacción de verlo muerto, de sed, de inanición. Entonces va a la torre, él tenía la llave, entra, pero deja la llave por fuera y la puerta esa tenía como un sistema que cuando se cerraba ya por dentro era imposible abrirla. Bueno, él no se da cuenta, va, busca y ve que Rabbeinu Gershom no está. Cuando él quiere salir, no pudo, y cuenta la leyenda que él murió ahí. La muerte que él le pensó para su enemigo, la recibió él. Rabbeinu Gershom se escapa con su esposa a la ciudad de Mainz, en Alemania. Y ahí es donde se hace también muy famoso. Ahora vamos a la parte, por ahora estuvimos viendo toda la parte de su vida aventurera, llamémoslo así. Ahora vamos a lo que Rabbeinu Gershom nos dejó. Rabbeinu Gershom escribió, o mejor dicho, compuso o nos dejó una explicación, un peirush increíble sobre el Talmud, sobre la Gemara. Y sus explicaciones aparecen a los costados. Cuando alguien agarra una Gemara, están las explicaciones de Rabbeinu Gershom que él las transmitió a sus discípulos y ellos lo llevaron a la escritura, llamémoslo así. Son explicaciones claras, certeras, que simplifican la comprensión de la Gemara. Y ayudan a comprender las sugiot, digamos, cada una de las partes de la
de la Gemara. A Rabbeinu Gershom también le debemos parte de las tefilot de las slijot. Y partes que están también en el Mahzor. Porque la vida en esa época de los judíos, y ahora vamos a hablar de esto, y también un poco la semana que viene, cuando hablemos de lo que pasaba con los judíos en Ashkenaz, fue muy trágica. Muchas persecuciones que tenían que ver, sobre todo cuando los católicos obligaban a los judíos a conversiones forzadas o la muerte. Y otra cosa que tiene muchísimo que ver con Rabbeinu Gershom son las innovaciones que él hizo. Estas innovaciones que se llaman takanot. ¿Qué significa takaná? Es un decreto. Al pi alajá, de acuerdo al alajá. Estamos hablando que Rabbeinu Gershom tenía semejante espalda ancha como para poder, ¿cómo iba a decir ahora? La palabra y se me fue, como poder, para, digamos, imponer estas takanot que fueron aceptadas por todos los sabios de Italia, Francia, Alemania y después de todo el mundo, porque hasta el día de hoy siguen vigentes. Y es interesante porque lo que Rabbeinu Gershom hizo fue una innovación en la ley, pero no de manera arbitraria, sino basada en su grandeza, en su conocimiento y en su talla espiritual. Los más conocidos, o sea, son conocidos todos como el Jerem de Rabbeinu Gershom. Son decretos y que deben ser cumplidos vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, él introdujo el Jerem Aishuv. Perdón un segundo, Sheine, estoy en un shiur. Sí. Dale. Dale. Bueno. Aishuv, ¿qué significa? Es un decreto que prohíbe que si alguien coloca una empresa, un negocio en un lugar, que venga un competidor y se ponga al lado. Con el, o sea, él dice, quien pasa por este jerem se considera excomulgado, o sea, es gravísimo, ¿sí? Otro de los más famosos son el jerem de Rabbeinu Gershom, que está relacionado con la correspondencia privada. En esa época, la correspondencia iba siempre a través de otra persona. No había correos organizados como más adelante. Entonces, a veces personas particulares llevaban cartas de un lugar a otro o de una ciudad a otra. Y entonces, el jerem de Rabbeinu Gershom, ¿cuál es? Que está prohibido leer una carta que escribe una persona y que si vos la cerrás y la gente ponía, se acostumbraba a poner Bejadrag, que significa Bejerem de Rabbeinu Gershom. O sea, que si la abrís, estás pasando por el Jerem de Rabbeinu Gershom,
que prohíbe leer la correspondencia ajena. Y si alguien pasa por encima de esto, que sepa que se considera excomulgado del judaísmo. Miren qué grave. Esta fue una innovación de Rabbeinu Gershom, adelantado a su tiempo, y que esto vemos que hoy en día cuántas leyes hay en cuanto a la privacidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando en el año 1000, Rabbeinu Gershom ya lo estableció. Otra de las takanot de Rabbeinu Gershom fue que sea ilegal divorciarse de una mujer sin el consentimiento de ella. Miren lo que era, Porque hasta ese momento estaba permitido que el marido podía divorciarse de la mujer sin su consentimiento. A partir de Rabbeinu Gershom no se puede. Otra de las de estos decretos de Rabbeinu Gershom. No se puede tomar más de una esposa. Hasta ese momento estaba permitida la poligamia. La Torá permitía siempre y cuando el hombre tenga el dinero para mantenerlas. No como en otros lados que vemos que las mujeres mantienen al marido. Entonces se casa con muchas mujeres para que lo mantengan. En el judaísmo, por lo menos al pie alajá, no es así. Entonces Rabbeinu Gershom prohibió el hecho de tener más de una esposa. Algunos explican que como él sufrió en carne propia el hecho, se dio cuenta que la mentalidad había cambiado, que ya no era como antes, que dos mujeres podían vivir compartiendo el esposo y había otro tipo de relación entre ellas. Ya vio que los celos, podía haber cosas así como pasó con su segunda esposa, que lo hizo sufrir mucho, y entonces entendió que la época no daba para más y decretó que estaba prohibida la poligamia. Y ahora viene otro tema también que tiene que ver, perdón que me estoy excediendo en el tiempo, lo voy a decir rapidito. Algo que tiene que ver con la vida propia de Rabbeinu Gershom. De todas esas cosas que dijimos que él sufrió, las persecuciones que los judíos sufrían, en la ciudad de Mainz hubo un edicto propuesto por un malvado sacerdote católico que convenció a las autoridades de obligar a los judíos a convertirse al catolicismo y bueno, y si no, la muerte, etcétera. Muchos fueron obligados. Lamentablemente entre ellos se encontraba también el hijo de Rabbeinu Gershom. Y dicen que Rabbeinu Gershom, al poco tiempo que su hijo se convirtió, falleció el hijo. Rabbeinu Gershom hizo, algunos opinan, 14 días de Shiva. 7 días como corresponde porque era su hijo, vemos que lo hizo por su hijo, y 7 días más por lo que había hecho su hijo. Sin embargo, finalmente la ley esa se anuló y entonces muchos judíos que habían sucumbido a esto quisieron volver al judaísmo y sus hermanos que se mantuvieron fieles
comenzaron a despreciarlos y a no permitirles, no dejarlos entrar en la sinagoga, no permitirles vivir como Yehudim dentro de la Keilah. Rabbeinu Gershom innova con una takaná, con un decreto diciendo que está prohibido rechazar a un Yehudí que se ha convertido a otra religión y después hace la teshuvá y quiere retornar, está prohibido impedírselo y además está prohibido avergonzarlo o hacerle notar su pasado. Miren qué grandeza la de Rabbeinu Gershom. Realmente un adelantado, porque estamos hablando de los años 1000, y si nos ponemos a pensar en los años casi 1500, cuando en la Inquisición impone la religión católica como obligatoria, y muchos judíos, dicen que más o menos 250.000 judíos en España no pueden pasar la prueba y se convierten al cristianismo de manera, la mayoría de manera solamente, digamos, exterior. Cuando esos judíos querían volver al judaísmo en otros lugares donde se podían escapar, muchas veces trataban de rechazarlos. Pero estaba el jerem de Rabbeinu Gershom, que prohibía esto. Y además, ya van a ver en la historia, en Praga, años después, cuando estaba el Maral de Praga, él también hace un decreto de prohibir este rechazo. Entonces vemos que Rabbeinu Gershom fue un adelantado a su época, pero además de un innovador, su propia experiencia le hizo tomar decisiones que ayudaron al pueblo judío en toda su vida. Otra de las takanot es, miren qué interesante, muchos de los ustedes saben que está prohibido hablar en el templo. Cuando se reza, no se debe hablar. ¿Quién fue el primero que hizo esa takaná? O no sé, por lo menos así está registrado. Rabbeinu Gershom. Está prohibido hablar en el templo en el momento de la tefilá. ¿Para qué? Porque él quería asegurarse de que el judío va a servir a Dios con todo su corazón y con toda su devoción. Vamos a dejar aquí. La semana que viene vamos a analizar unas pequeñas cosas que dicen algunos investigadores en cuanto a la poligamia, que tienen que ver con el jerem de Rabbeinu Gershom. Dejamos acá que el zehut de Rabbeinu Gershom nos acompañe, nos ilumine, y que él sea un melitz yosher para pedir para Mashiach ya, que tengamos un Shabbat Shalom umevorach, todo lo mejor. Nos vemos.